Hace 3 semanas, un anciano monje chino de 94 años reveló algo que podría cambiar para siempre la manera en que la humanidad entiende el mundo. Durante más de 6 décadas había guardado silencio absoluto acerca de unos manuscritos antiguos escondidos bajo un monasterio aislado entre las montañas. Nadie había tenido permiso para leer aquellos textos secretos y cuando finalmente decidió hablar, explicó que el motivo era muy sencillo. El contenido resultaba demasiado perturbador para ser mostrado al resto de las personas. Aquellos documentos no describían el monte Kailash como una montaña sagrada común y corriente. Según las antiguas escrituras, el Kailash era una estructura antiquísima, una especie de mecanismo misterioso que habría existido en la Tierra desde tiempos imposibles de calcular. El monje afirmó que ese lugar siempre fue considerado un punto inmóvil del planeta, una zona donde el tiempo parecía comportarse de una manera distinta a todo lo conocido por los seres humanos. Las crónicas antiguas aseguraban que cerca del Kailash el tiempo podía ralentizarse, acelerarse o incluso detenerse durante breves instantes. Muchas personas que habían estado en sus alrededores hablaban de sensaciones extrañas en el cuerpo, alteraciones difíciles de explicar y aparatos electrónicos que dejaban de funcionar sin motivo aparente. Sin embargo, la parte más inquietante de todas era otra. Según los textos ocultos bajo el monasterio, en el interior profundo de la montaña existía algo conocido como la semilla del futuro del mundo. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Se trata solamente de una leyenda creada para alimentar el misterio? ¿O realmente el monte Kailash esconde algo que la humanidad todavía desconoce? Muchas personas creen que detrás de estas historias existe una realidad mucho más grande de lo que somos capaces de imaginar. El monje Chen Huimin explicó que había mantenido el secreto durante casi toda su vida. Dijo que los manuscritos escondidos bajo el monasterio no eran simples textos religiosos, no contenían oraciones ni enseñanzas espirituales tradicionales. En cambio, estaban llenos de descripciones extrañas, relatos imposibles y detalles que parecían pertenecer más a la ciencia ficción que al pasado remoto de la humanidad. Según aquellos escritos, el Kailash habría sido construido o modificado por una civilización anterior incluso al nacimiento del ser humano moderno, y esa idea hacía que todo resultara todavía más perturbador. Porque si se tratara solamente de una historia inventada, ¿por qué esconder esos documentos durante generaciones enteras? ¿Por qué impedir que cualquier persona pudiera leerlos? El anciano monje aseguró además que alrededor de la montaña existía una región anómala que se extendía aproximadamente 15 kilómetros. Dentro de ese territorio sucederían fenómenos imposibles de explicar relacionados con el cuerpo humano, la mente y la percepción del tiempo. Desde hace siglos, los peregrinos que realizan el recorrido sagrado alrededor del Kailash afirman haber vivido experiencias que cambiaron sus vidas para siempre. Las leyendas antiguas no describen ese viaje como un simple acto espiritual. Según las escrituras, quien rodea la montaña entra realmente en una dimensión temporal diferente, como si cruzara una frontera invisible entre dos realidades. Pero existe un detalle aún más aterrador. Las historias cuentan que acercarse demasiado al Kailash no solo provoca miedo. La montaña, supuestamente, le roba algo a las personas. No dinero ni pertenencias materiales. Lo que roba son años de vida. Uno de los casos más polémicos relacionados con este misterio ocurrió a finales de la década de los 90 y tuvo como protagonista a una expedición rusa liderada por el doctor Yuri Volkov, un especialista en los efectos de la altitud extrema sobre el cuerpo humano. Volkov estaba acostumbrado a enfrentar temperaturas imposibles, tormentas heladas y montañas consideradas mortales. Había estudiado durante años cómo reaccionaba el organismo humano bajo condiciones extremas. Sin embargo, lo que vio aquel día destruyó por completo todas sus certezas científicas. La expedición se había alejado solamente durante medio día, apenas 12 horas. Pero cuando regresaron, los integrantes parecían haber envejecido décadas enteras. Sus cuerpos mostraban cambios físicos aterradores. Los músculos habían perdido firmeza, la piel de sus rostros estaba cubierta de arrugas profundas y el cabello, que antes era oscuro, había adquirido un color completamente blanco. Horas más tarde, los médicos realizaron análisis urgentes. Lo que descubrieron resultó todavía más inquietante que el aspecto físico de los investigadores. Los análisis de sangre revelaban niveles extremadamente altos de deterioro biológico. Los órganos internos funcionaban como los de personas ancianas de más de 70 u 80 años, aunque los miembros de la expedición apenas rondaban los 30 y se encontraban en excelente estado de salud antes del viaje. Pero hubo algo que aterrorizó especialmente al Dr. Volkov. En sus notas escribió que los ojos de los sobrevivientes habían cambiado por completo. No reflejaban miedo, no reflejaban dolor, parecían completamente vacíos.
como si hubieran contemplado algo capaz de arrancar una parte de su alma para siempre. Algunos integrantes de la expedición murieron poco tiempo después. Algunos sufrieron ataques cardíacos repentinos, mientras otros desarrollaron graves problemas internos imposibles de explicar. La gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente durante aquellas 12 horas? La ciencia moderna afirma que el cuerpo humano no puede envejecer de manera tan rápida. El envejecimiento requiere años. Las células se deterioran lentamente y los músculos pierden fuerza poco a poco. Sin embargo, en aquel caso, transformaciones que normalmente tardarían décadas parecían haberse producido en unas pocas horas. Lo más extraño de todo era que los miembros de la expedición no coincidían en la percepción del tiempo. Algunos aseguraban haber permanecido semanas enteras cerca de la montaña. Otros creían que solo habían pasado unas pocas horas. Aquello indicaba que no solo el cuerpo parecía comportarse de manera extraña cerca del Kailash, sino también la mente humana. Muchos investigadores intentaron ofrecer explicaciones racionales. Algunos afirmaron que la altitud extrema podía provocar alucinaciones, alteraciones psicológicas y cambios físicos severos. Sin embargo, ninguna teoría científica consiguió explicar completamente lo ocurrido con la expedición rusa, y justamente ahí es donde el misterio del Kailash se vuelve todavía más profundo. Los monjes tibetanos hablan de una presencia invisible que protege la montaña. La llaman el campo de rechazo. Según las leyendas, no sería una fuerza física capaz de atacar directamente a las personas, sino algo que actúa dentro de la mente humana. Quienes se acercan demasiado al Kailash comienzan a experimentar sensaciones imposibles de describir. Algunos escaladores aseguraron haber visto imágenes horribles de familiares muriendo frente a ellos. Otros sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies incluso cuando todo permanecía completamente inmóvil, y lo más inquietante era que esas experiencias no afectaban solo a una persona. Grupos enteros comenzaban a sentir exactamente el mismo miedo al mismo tiempo, como si algo invisible estuviera comunicándose directamente con sus pensamientos. Uno de los testimonios más perturbadores relacionados con el monte Kailash pertenece al alpinista ruso Sergei Chisikov. Durante años, muchos creyeron que las historias sobre la montaña eran simples exageraciones creadas por peregrinos y viajeros impresionables. Pero Sergei insistió hasta el final de su vida en que lo que vivió allí no podía explicarse mediante el cansancio, la altura o el miedo. Según su relato, mientras avanzaba hacia una zona cercana a la montaña, comenzó a sentir una presión insoportable dentro de la cabeza. No era un dolor común, era una sensación extraña, como si algo invisible intentara penetrar directamente en su mente. Poco después empezó a escuchar una voz constante que repetía una frase una y otra vez. «Tú no perteneces a este lugar». Aquella frase se repetía sin descanso. Sergei aseguró que no parecía provenir de sus pensamientos. Era como si alguien o algo estuviera intentando comunicarse con él desde afuera. La parte más aterradora ocurrió cuando decidió abandonar la expedición. En el mismo instante en que comenzó a alejarse de la montaña, todos los síntomas desaparecieron de inmediato. El dolor en la cabeza terminó. La presión en el pecho desapareció. El miedo se esfumó por completo, como si nada hubiera ocurrido jamás. Desde entonces, muchas personas comenzaron a preguntarse si el Kailash realmente intenta mantener alejados a los seres humanos. A lo largo de las décadas, numerosos montañistas han tratado de alcanzar la cima. Sin embargo, todas las expediciones terminaron exactamente igual: retirada repentina y regreso inmediato. En las primeras décadas del siglo pasado, el explorador británico Hugh Routledge estudió cuidadosamente la montaña durante varias semanas. Routledge era un alpinista extremadamente experimentado. Había escalado algunas de las montañas más peligrosas del Himalaya y conocía perfectamente las dificultades técnicas de ese tipo de terreno. Analizó caminos, cambios climáticos y posibles rutas hacia la cima. Pero lo más extraño fue que jamás afirmó que el Kailash fuera imposible de escalar desde el punto de vista técnico. En lugar de eso, dijo algo completamente diferente. Escribió que la montaña simplemente no quería ser escalada. Incluso sus propios guías locales se negaron a continuar. Algunos confesaron haber sufrido pesadillas tan aterradoras que despertaban en mitad de la noche gritando y arañándose el rostro debido al pánico. Décadas después, ya en los primeros años del nuevo milenio, una expedición española obtuvo autorización oficial para intentar la ascensión. Aquellos montañistas no eran principiantes.
Habían conquistado montañas extremadamente peligrosas como el Everest y el K2. Estaban acostumbrados a las situaciones más extremas imaginables. Sin embargo, también ellos abandonaron inesperadamente la misión antes de alcanzar el campamento avanzado. No había tormentas, no existían avalanchas, no había obstáculos técnicos visibles que impidieran continuar. Aún así, decidieron regresar sin poder explicar claramente por qué. Los monjes tibetanos sostienen que el Kailash no solo afecta al cuerpo y a la mente. Según ellos, también altera la tecnología moderna. Muchos exploradores aseguraron que las brújulas comienzan a comportarse de manera extraña cuando se acercan a la montaña. Algunas giran sin detenerse jamás. Otras quedan completamente inmóviles, como si una fuerza invisible estuviera bloqueándolas. En el año 2015, un grupo de científicos alemanes viajó a la región para comprobar si aquellas historias tenían alguna base real. Llevaron instrumentos modernos y brújulas de alta precisión. Pero aproximadamente a 8 kilómetros de la cima, todos los aparatos dejaron de funcionar exactamente al mismo tiempo. Algunas brújulas giraban sin control, otras permanecían totalmente quietas. Los pilotos que sobrevuelan la zona también reportaron fenómenos inexplicables, instrumentos que mostraban datos incorrectos sobre altura y dirección, turbulencias repentinas que aparecían sin ninguna razón meteorológica. Por ese motivo, muchos consideran aquella región extremadamente peligrosa incluso para la aviación. Los drones enviados para filmar la montaña tampoco lograron escapar a las anomalías. Numerosos dispositivos perdieron la señal de manera repentina y terminaron estrellándose contra el suelo. Las grabaciones recuperadas mostraban imágenes distorsionadas, interferencias extrañas y figuras difíciles de identificar. Los especialistas intentaron estudiar aquellos fallos tecnológicos, pero nunca consiguieron una explicación definitiva. Los monjes, en cambio, ofrecían una teoría completamente distinta. Según ellos, el Kailash funciona como un antiguo mecanismo de protección, una fuerza invisible que inutiliza cualquier objeto creado por el ser humano cuando intenta acercarse demasiado al secreto escondido dentro de la montaña. Y entonces aparece otra pregunta inquietante. ¿Existe realmente algo capaz de apagar voluntariamente la tecnología moderna? El misterio se vuelve todavía más extraño cuando se habla de los dos lagos situados junto al Kailash, el Manasarovar y el Rakshastal. Ambos están separados únicamente por una estrecha franja de tierra. Sin embargo, parecen pertenecer a mundos completamente diferentes. El lago Manasarovar es descrito como tranquilo, silencioso y cristalino. Incluso durante tormentas violentas, la superficie permanece sorprendentemente calmada, como si fuera un espejo inmóvil. El Rakshastal, por el contrario, transmite una sensación profundamente perturbadora. Sus aguas son oscuras y saladas, las olas nunca dejan de moverse, y numerosos peregrinos aseguran sentir malestar inmediato apenas se acercan a sus orillas. Los maestros espirituales tibetanos llaman a estos lagos los ojos de la montaña. Afirman que uno mira hacia el cielo, mientras el otro observa las profundidades de la tierra. Algunas tradiciones aseguran que cualquier persona que permanezca entre ambos lagos entra en un campo energético extremadamente extraño. Muchos peregrinos dicen sentir una especie de línea invisible atravesando sus cuerpos. Algunos incluso afirman que el color del agua cambia de forma repentina durante la noche, pasando del azul intenso al verde o incluso a tonos rojizos. Pero las historias más inquietantes comienzan cuando cae la oscuridad. Numerosos viajeros afirmaron haber visto luces moviéndose lentamente sobre la superficie de los lagos, como si estuvieran enviando mensajes silenciosos entre las montañas. También existen relatos extraños relacionados con los sonidos de la región. Algunas personas aseguran que los ruidos no parecen provenir de la dirección correcta. A veces un sonido parece encontrarse muy cerca, aunque en realidad proviene de kilómetros de distancia. En otras ocasiones, las voces llegan con retraso, como si el tiempo mismo estuviera deformado. Algunos senderos visibles durante el día desaparecen completamente pocas horas después. Hay peregrinos que aseguran haber seguido caminos marcados claramente en los mapas, solo para descubrir que terminaban de repente en enormes abismos. Todas estas historias fortalecieron una teoría cada vez más popular entre quienes estudian el misterio del Kailash. Algunos creen que toda la región funciona como un gigantesco sistema energético creado hace miles de años. Y la forma de la montaña hace que esa idea resulte todavía más intrigante. Al observar el Kailash desde la distancia, muchas personas notan algo extraño inmediatamente. A diferencia de otras montañas del Himalaya, llenas de formas irregulares y pendientes caóticas, el Kailash parece sorprendentemente simétrico.
Sus paredes parecen alinearse casi perfectamente con los 4 puntos cardinales. Muchos investigadores consideran extremadamente improbable que una formación natural posea semejante precisión geométrica, y justamente por eso surgieron teorías todavía más extrañas. Algunas personas creen que el monte Kailash estaría conectado con otros lugares misteriosos del planeta, como la isla de Pascua, Petra o Angkor Wat. Según estas hipótesis, todos esos sitios formarían parte de una enorme red energética distribuida por la Tierra desde tiempos remotos. Para quienes apoyan esa teoría, el Kailash ocuparía el centro principal de toda la red. Pero lo más impresionante de las antiguas tradiciones no tiene relación con la superficie de la montaña. El verdadero secreto estaría oculto bajo ella. Según las leyendas transmitidas por los monjes durante generaciones, en las profundidades del monte Kailash existe una cámara secreta oculta desde tiempos imposibles de calcular. No se trataría de una sala llena de oro ni de tesoros materiales. Lo que supuestamente permanece guardado bajo la montaña sería algo mucho más importante: conocimiento. Un conocimiento antiguo capaz de cambiar completamente la comprensión humana sobre el origen de la civilización. Chen Huimin explicó que los manuscritos describían aquella cámara como un depósito donde se conservaba la verdadera historia de la humanidad. No la versión enseñada en escuelas o universidades, sino una realidad completamente distinta. Según aquellas narraciones, la humanidad habría pasado siglos enteros viviendo en la ignorancia acerca de sus auténticos orígenes. Pero las historias no terminaban allí. Los textos también hablaban de acontecimientos que todavía no han ocurrido. Momentos futuros destinados a transformar el destino de toda la especie humana, como si alguien hubiera conocido desde hace miles de años los sucesos que aún estaban por venir. Sin embargo, la parte más extraña de todas era aquella relacionada con lo que los manuscritos llamaban la semilla del Nuevo Mundo. Nadie sabe exactamente qué significa ese nombre. Algunos creen que se refiere a una forma de conocimiento desconocido. Otros piensan que podría tratarse de una tecnología imposible para nuestra época. También existen quienes imaginan algo todavía más sorprendente: una fuente de energía capaz de dar origen a una nueva civilización. Los monjes aseguran que la humanidad todavía no está preparada para descubrir ese secreto, y quizá por esa razón el Kailash parece estar protegido por fenómenos tan extraños. Las alteraciones temporales, los miedos repentinos, las fallas tecnológicas y las visiones aterradoras funcionarían como barreras destinadas a mantener alejadas a las personas. Entonces surge nuevamente la pregunta más importante: si todo esto fuera real, ¿qué existe realmente bajo el monte Kailash? Y más inquietante todavía, ¿quién construyó ese lugar hace miles de años? Más allá de todas las leyendas misteriosas, el Kailash también es considerado uno de los lugares espirituales más importantes del planeta. Para millones de personas que practican el hinduismo, la montaña es el hogar del dios Shiva. Las antiguas historias afirman que Shiva medita eternamente sobre la cima del Kailash. Cada año, innumerables peregrinos recorren enormes distancias para rodear la montaña en un viaje sagrado conocido como la Cora. Muchos creen que completar ese recorrido puede purificar el alma y eliminar las culpas acumuladas a lo largo de toda una vida. El Kailash también posee una importancia fundamental dentro del budismo tibetano. Para esa tradición, la montaña representa el centro espiritual del mundo, el punto desde el cual la energía divina se expande hacia toda la tierra. En el jainismo, se cree que el primer maestro espiritual alcanzó precisamente allí la iluminación absoluta. Incluso la antigua religión Bon, mucho más antigua que el budismo tibetano, considera el Kailash como la fuente original de toda la energía espiritual del universo. Religiones distintas, creencias diferentes, culturas separadas por enormes distancias, y aún así todas coinciden en un mismo lugar. Ese detalle llamó profundamente la atención de muchos investigadores. ¿Cómo era posible que pueblos tan diferentes entre sí hubieran atribuido exactamente a la misma montaña una importancia tan extraordinaria? Pero existe otro aspecto igualmente sorprendente. 4 de los ríos más importantes de Asia nacen cerca del Kailash. El Indo, el Sutlej, el Brahmaputra y el Karnali comienzan su recorrido en aquella región montañosa. Esos ríos atraviesan enormes territorios y proporcionan agua a cientos de millones de personas. Para algunos investigadores, eso tampoco sería una coincidencia. Según ciertas teorías, el Kailash funcionaría como el corazón energético del planeta, un punto central desde el cual se distribuye una especie de equilibrio invisible hacia distintas partes de la Tierra, y así el misterio continúa creciendo. Por un lado están las historias sobre alteraciones del tiempo,
envejecimiento acelerado y fenómenos psicológicos inexplicables. Por otro lado, aparecen las anomalías tecnológicas, las brújulas descontroladas, los drones que dejan de funcionar y las luces extrañas observadas en el cielo. Después está la forma casi perfecta de la montaña y las supuestas conexiones con otros lugares antiguos repartidos por el mundo. Y finalmente aparece el secreto más perturbador de todos, aquella cámara subterránea que, según las leyendas, guarda la verdadera historia de la humanidad y quizá incluso el destino del futuro. Lo más inquietante es que estas historias no surgieron recientemente. Los monjes aseguran que existen desde hace miles de años. Durante siglos, nadie habló públicamente acerca de ellas. Los secretos relacionados con el Kailash permanecieron ocultos dentro de monasterios tibetanos y solo unos pocos guardianes conocían las antiguas narraciones. Pero en los últimos años algo parece haber cambiado. Cada vez más monjes comenzaron a compartir fragmentos de estas leyendas ancestrales. Y eso llevó a muchas personas a preguntarse por qué todo está siendo revelado justamente ahora. Algunos creen que la humanidad se acerca a un momento decisivo de su historia, un instante en el que ciertos secretos ya no podrán continuar ocultos. Sin embargo, los monjes sostienen una idea completamente diferente. Ellos afirman que no será la humanidad quien descubra el secreto. Será la propia montaña la que decidirá cuándo revelar la verdad. Y quizá esa sea la idea más perturbadora de todas. Porque si realmente el monte Kailash esconde algo capaz de transformar nuestra comprensión de la realidad, entonces todas las anomalías observadas durante siglos adquieren un significado completamente distinto. Tal vez los fenómenos inexplicables no sean accidentes naturales. Tal vez formen parte de un sistema de protección diseñado para impedir que la humanidad descubra algo demasiado peligroso. Muchos peregrinos cuentan que, al llegar cerca del Kailash, el ambiente parece completamente diferente al de cualquier otro lugar del mundo. No hablan solamente del frío extremo, del silencio o de la altitud. Describen una sensación constante de estar siendo observados. Algunos sienten una presión intensa en el pecho. Otros aseguran percibir una energía extraña recorriendo todo el cuerpo, como si el aire alrededor de la montaña fuera diferente al resto del planeta. Existen relatos de viajeros que perdieron completamente la noción del tiempo. Personas convencidas de haber caminado solo algunos minutos descubrieron después que habían pasado muchas horas. Otros vivieron exactamente lo contrario. Creían haber permanecido días enteros en la región, aunque sus relojes indicaban que solo habían transcurrido unas pocas horas. Todos esos relatos alimentaron una teoría extremadamente polémica. Muchos creen que el Kailash se encuentra en una zona donde el tiempo no fluye de manera normal. Según esta hipótesis, la montaña podría alterar directamente la percepción temporal humana o incluso modificar el campo gravitacional de toda la región. Por supuesto, la ciencia jamás logró demostrar algo semejante. Sin embargo, la cantidad creciente de testimonios mantiene vivo el misterio. Otro aspecto que intriga profundamente a muchos investigadores es el hecho de que nadie haya alcanzado oficialmente la cima del Kailash. Existen montañas mucho más altas y peligrosas que fueron conquistadas en numerosas ocasiones por alpinistas modernos. Pero esta montaña, relativamente menos extrema, permanece intacta. Muchas personas creen que la razón principal es religiosa. El Kailash es considerado sagrado por millones de creyentes y escalarlo sería visto como un acto de profundo irrespeto. Aún así, algunas expediciones autorizadas intentaron hacerlo en el pasado, y todas terminaron fracasando de formas extrañas e inexplicables. Eso fortaleció todavía más la idea de que algo realmente impide a los seres humanos alcanzar la cima. Algunos monjes incluso sostienen antiguas leyendas según las cuales el Kailash no sería una montaña natural. Según esas historias, tendría una estructura geométrica demasiado perfecta para haber sido creada únicamente por la erosión y el paso del tiempo. Muchos afirman que, observada desde ciertos ángulos, la montaña parece una enorme pirámide. Muchos investigadores aseguran que las paredes del Kailash poseen una simetría demasiado precisa para tratarse únicamente de una formación natural. Sus caras parecen casi perfectamente alineadas y las marcas verticales visibles sobre la roca recuerdan, para algunas personas, a enormes estructuras construidas artificialmente. Por supuesto, jamás apareció una prueba científica definitiva capaz de confirmar esas teorías. Sin embargo, el misterio continúa atrayendo a estudiosos, viajeros y creyentes provenientes de todos los rincones del planeta. Existe además otra historia poco conocida, aunque especialmente inquietante. Algunas tradiciones tibetanas hablan de extensos túneles ocultos bajo la montaña.
Según esas leyendas, enormes corredores subterráneos conectarían el Kailash con otros lugares secretos repartidos por Asia Central. Ciertos monjes afirman que en esos túneles se esconden conocimientos prohibidos y objetos pertenecientes a civilizaciones desaparecidas hace miles de años. Otros relatos van todavía más lejos. Algunas historias aseguran que criaturas desconocidas vivirían ocultas bajo la montaña, alejadas de la mirada humana y protegidas por los secretos del Kailash. Naturalmente, jamás apareció ninguna prueba concreta de semejantes afirmaciones, pero el hecho de que relatos similares hayan sobrevivido durante siglos mantiene vivo el interés de quienes investigan fenómenos sobrenaturales. Incluso algunas imágenes satelitales de la región contribuyeron a alimentar las dudas. Diversas fotografías mostraban sombras extrañas, formas geométricas difíciles de interpretar y anomalías visuales imposibles de explicar fácilmente. Muchos especialistas creen que todo se debe únicamente a ilusiones ópticas provocadas por la nieve, las montañas y la luz solar. Sin embargo, otros consideran que esas imágenes podrían ocultar algo mucho más importante. Lo verdaderamente extraño es que pocos lugares misteriosos del mundo parecen afectar simultáneamente al cuerpo humano, la mente y la tecnología. Normalmente, las leyendas antiguas suelen concentrarse en un solo tipo de fenómeno: espíritus, sucesos sobrenaturales o lugares sagrados. Pero en el caso del Kailash, todo parece mezclarse dentro de un único misterio gigantesco. Se reportan alteraciones temporales, se describen problemas psicológicos intensos, se producen fallas inexplicables en dispositivos electrónicos, existen relatos antiguos sobre predicciones futuras, y sobre todo permanece la idea constante de que la montaña protege un secreto que los seres humanos todavía no están preparados para descubrir. Algunos expertos en tradiciones orientales creen que el Kailash funciona como una especie de puerta entre diferentes realidades, un lugar donde el mundo físico y el espiritual entran en contacto. Tal vez por esa razón, muchas personas aseguran regresar completamente transformadas después de visitar la montaña. Algunos viajeros afirman haber tenido sueños extraordinariamente reales durante semanas enteras después de abandonar la región. Otros describen cambios repentinos en su personalidad o en su manera de comprender la vida. También hay quienes están convencidos de que el Kailash posee una especie de conciencia propia. Según esa idea, la montaña sería capaz de percibir las intenciones de las personas y decidir quién puede acercarse y quién debe mantenerse alejado. Puede parecer una teoría absurda, pero para algunos explicaría por qué visitantes distintos experimentan reacciones completamente opuestas en exactamente el mismo lugar. Algunas personas sienten una paz absoluta, otras experimentan un terror paralizante imposible de controlar. Los monjes tibetanos insisten en que el Kailash no debe ser visto como una montaña común. Para ellos, se trata de un lugar sagrado capaz de transmitir enseñanzas profundas, aunque solo a quienes están preparados espiritualmente para recibirlas. Quizá ese sea el motivo por el que tantas personas regresan del Kailash profundamente cambiadas. Algunos se vuelven más espirituales, otros desarrollan un miedo inexplicable hacia la montaña, y algunos pasan el resto de sus vidas intentando comprender el misterio que experimentaron allí. Sin embargo, pese a todas las historias, teorías y testimonios acumulados durante siglos, nadie consiguió demostrar de manera definitiva qué sucede realmente en aquel lugar. Tal vez el Kailash sea simplemente una montaña extraordinaria rodeada por leyendas creadas a lo largo del tiempo. O quizás sea algo muchísimo más antiguo y misterioso de lo que imaginamos. Tal vez realmente exista un conocimiento oculto bajo aquellas rocas. Tal vez el tiempo funcione de manera diferente cerca de la montaña. O quizá el verdadero misterio no esté en el Kailash, sino en la forma en que los seres humanos reaccionan frente a aquello que no pueden comprender. Pero existe algo completamente seguro. Durante miles de años, el monte Kailash ha continuado fascinando, aterrorizando y confundiendo a cualquiera que escuche sus historias. Y todavía hoy, a pesar de toda la tecnología moderna y los avances científicos, el misterio permanece intacto. Por eso muchas personas consideran el Kailash como uno de los lugares más enigmáticos del planeta. Cada vez que alguien cree estar cerca de descubrir la verdad, la montaña parece ocultar nuevamente sus secretos entre el silencio y la oscuridad. Y quizás, como dicen los antiguos monjes tibetanos, el Kailash revelará finalmente sus secretos únicamente cuando la humanidad esté realmente preparada para comprenderlos. Porque tal vez el mayor misterio de todos no sea lo que existe dentro de la montaña. Tal vez el verdadero misterio sea por qué tantas personas
pertenecientes a culturas distintas y separadas por siglos de historia, continúan sintiendo la misma fascinación imposible de explicar frente al Kailash. A lo largo del tiempo, generaciones enteras intentaron comprender qué hace diferente a ese lugar. Algunos buscaron respuestas en la religión, otros recurrieron a la ciencia. También hubo quienes dedicaron sus vidas a estudiar antiguas leyendas esperando encontrar pistas ocultas. Pero hasta ahora, nadie consiguió resolver completamente el enigma, y cuanto más se investiga, más preguntas aparecen. ¿Por qué tantas expediciones terminan fracasando? ¿Por qué tantas personas describen alteraciones similares en el tiempo y en la percepción de la realidad? ¿Por qué diferentes culturas antiguas consideraban exactamente esa montaña como el centro espiritual del mundo? Y sobre todo, ¿por qué las historias relacionadas con el Kailash parecen aumentar con el paso de los años en lugar de desaparecer? Quizá nunca exista una respuesta definitiva, o quizá algún día alguien logre descubrir aquello que, según las leyendas, permanece escondido bajo las montañas heladas del Tíbet desde tiempos anteriores a la historia humana. Hasta entonces, el monte Kailash seguirá siendo un símbolo del misterio absoluto, un lugar donde las fronteras entre la realidad, la espiritualidad y lo desconocido parecen desvanecerse lentamente, un sitio donde la lógica moderna parece enfrentarse constantemente a relatos imposibles de explicar. Y tal vez precisamente ahí reside el verdadero poder del Kailash, no en lo que podamos demostrar científicamente, sino en su capacidad para recordarle a la humanidad que todavía existen lugares capaces de desafiar todo lo que creemos conocer sobre el mundo, porque mientras existan preguntas sin respuesta, el misterio continuará vivo, y el Kailash seguirá observando en silencio desde las alturas, ocultando secretos que quizás nunca debieron ser descubiertos.